días, docentes de la Universidad Estatal de Milagros. Somos el grupo 14 de la materia de competencia digital. El día de hoy vamos a presentar lo que es el ecosistema, pero antes voy a presentar a los integrantes del grupo. González Parra Melina, Orozco Montoya María, Riera Jenny, Sánchez Menovecilla Marjorie, Vázquez Briones Rachel. Nuestro trabajo está dirigido para niños de quinto grado de educación básica hacia la materia de ciencias naturales. A continuación vamos a ver lo que es el ecosistema. Recordemos que el ecosistema es un conjunto de organismos vivos que comparten un mismo hábitat y se relacionan entre sí. Es decir, el ecosistema está formado entre dos elementos, de seres vivos y seres inertes. También tenemos aquí las características de un ecosistema. Como podemos visualizar, están formados por factores bióticos y abióticos. Los factores bióticos son todos los seres vivos, plantas, animales, hongos y las personas. Y los factores abióticos son la roca, el sol, el agua, la nube. También el ecosistema pueden ser natural como artificial. Natural, todo lo que ya está creado, y artificial es todo lo que el hombre crea con sus manos, como los edificios, los carruseles, entre otras actividades artificiales que podemos observar. Su fuente principal es la energía del sol. Cada ecosistema tiene sus características propias, como la humedad, el clima, disponibilidad de agua y de alimentos. Aquí tenemos tres tipos de factores de ecosistemas que pueden ser terrestre, ecosistema acuático y ecosistema mixto. Pero el ecosistema terrestre que vamos a hablar en esta diapositiva que tenemos aquí son aquellos ecosistemas que tienen lugar al suelo firme y al aire, como accidentes geográficos, como montañas, lugares donde se encuentran todo lo que necesitan para nacer, crecer y reproducirse. Entonces, aparte de eso, los tipos de ecosistemas que tenemos aquí pueden ser bosques, selvas, desiertos, islotes. Como podemos visualizar, el ecosistema acuático es todo aquel que se desarrolla en el cuerpo del agua en diversos tamaños de la naturaleza, lo cual incluye mares, lagos, ríos, pantanos, arroyos, lagunas y costas. Pero también estos ecosistemas acuáticos se dividen en dos componentes, que son mares y aguas dulces. Los mares, como podemos visualizar, tenemos los océanos, mares, arrecifes, aguas sonoras litorales, estuarios, y en las aguas dulces tenemos los ríos, aguas subterráneas, los estanques, los pantanos, las lagunas. Y en las aguas dulces tenemos un ejemplo como los que andan ahí son los patos. Y en los marinos tenemos la medusa, la tortuga de mar, las ballenas, los tiburones. El ecosistema mixto son lugares donde los seres vivos viven en zonas intermedias que comparten características de los principales ecosistemas, como terrestre y acuático. Se entrelazan estos dos elementos del ecosistema. Entonces ahí fluye lo que es el ecosistema mixto. Como podemos visualizar aquí en nuestra lámina, tenemos aquí algunos animalitos que se enlazan. El pescado con la rana, los patos. Entonces aquí ya estamos entrelazando lo que es un ecosistema mixto, porque tenemos el terrestre y lo acuático. Los componentes vivos están formados por todos los seres vivos que habitan en un ecosistema. Para ello, su estudio, los seres vivos se agrupan en especie, población y comunidades. Aquí tenemos una especie. ¿Qué es una especie? Es un conjunto de organismos con sus características semejantes que pueden ser reproducidas entre ellos. Por ejemplo, un panda con otro panda pueden ser semejantes porque tienen la misma característica y se pueden reproducir entre ellos. Pero un panda con un lobo no pueden ser semejantes porque no tienen las mismas características, porque son de diferentes especies. Entonces, la población es un conjunto de individuos de la misma especie de un ecosistema. Como podemos visualizar en la lámina, tenemos el león con su familia. Ellos una sola población porque pertenece a una misma característica, ¿la verdad? Y a una sola especie. Entonces tenemos la comunidad, es un conjunto de población de un ecosistema. Aquí ya abarca todos los animales, sea tanto los carnívoros, los herbívoros, todo el conjunto del ecosistema. Ya las plantas, los hongos. Recordemos, queridos estudiantes, que
El ecosistema es un conjunto de organismos vivos que comparten un mismo hábitat y se relacionan entre sí, pero en ellos también estaban divididos dos factores muy importantes, los que eran los factores abióticos y los factores bióticos. Los factores abióticos eran el agua, el cielo, la nube, la tierra, y los factores bióticos eran las plantas, los animales, ¿ya? Como también podemos visualizar, aquí tenemos lo que es la cadena alimenticia. ¿Qué es una cadena alimenticia? Es una línea en la secuencia de un organismo que lleva la energía y se nutre entre ellos mismos. Ya tenemos la descomposición también. Mire, todo esto es una cadena alimenticia que se va. La mariposa se alimenta de las plantas, la rana se alimenta de la mariposa, la serpiente se alimenta de los sapos y el águila se alimenta de la serpiente, y los hongos se alimentan cuando se muere, se descompone, como su propia palabra lo dice, el águila. También tenemos aquí, ¿por qué es importante conservar el ecosistema? Recordemos que si no conservamos, cuidamos el ecosistema, no tendría vida el ecosistema. A continuación, queridos estudiantes, vamos a ver un pequeño video como retroalimentación de toda Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer los ecosistemas. Pero, ¿sabes qué es un ecosistema? Un ecosistema es un conjunto formado por un espacio determinado y todos los seres vivos que lo habitan. Por ejemplo, este río es un ecosistema y está formado por el agua, el fondo, las orillas y todos los seres vivos que viven en él. Como esta rana, estos nenúfares o este tímido pato que se esconde cuando nos ve. Un ecosistema puede ser muy pequeño, como esta charca, o muy grande, como este enorme desierto. Muchas gracias, queridos estudiantes. Espero que les haya gustado esta clase demostrativa del ecosistema. Nos vemos hasta la próxima. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.